que cometen delitos. Ahora, lo que más nos llama la atención y que lo veíamos ayer, de personas que evaden la fiscalización, además de poner en riesgo todo lo que tiene que ver con carabineros, los mismos fiscalizadores, resulta que se las llevan peladas, como se dice en buen chileno. Y cuando el plan antiseguridad tiene que ver precisamente con intensificar las fiscalizaciones, y si hay personas que las evaden no les va a pasar nada, nos preocupa. Estamos en el estudio con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Priscila. Son varios temas que queremos abordar con usted. Y también aprovecho de saludarlo al tiro, el general Jan Camus Dávila, que es general inspector de Carabineros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, general? Pero quiero partir con usted, porque resulta que... sí, con usted, subsecretario, porque resulta que estamos medios cojos. Al momento de iniciar un plan para intensificar las fiscalizaciones, nos damos cuenta, y lo vemos aquí en vivo, que no pasa nada con quien evade la fiscalización. ¿Será que hay que poner el foco ahí? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo vengo de los 7 carabineros a propósito del plan Cannabis, que seguramente vamos a conversar, y tal vez cuando uno ve la importancia de la fiscalización, por ejemplo, en el uso de motos de manera ilegal, o cuando necesita fiscalizar en las rutas del norte, por ejemplo, el tráfico de carga pesada por el eventual tráfico de drogas, la primera conclusión a la que uno llega es que los países que buscan tener más seguridad también buscan tener más policías. Y por lo tanto la posibilidad de tener más puntos de control siempre está vinculado al recurso policial que tiene un país. Y yo creo que es evidente que la discusión que se produce en Chile a propósito de que se instala, por ejemplo, la necesidad de tener más guardias municipales, o se instala el debate de hacer uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad, tiene de fondo un problema de base. La falta de recursos. Que es la falta de recursos policiales que tiene el país. Y por lo tanto el control es muy útil. Ustedes están mostrando una herramienta central en materia, casi todos los días, en materia de seguridad. El control es una tarea esencial en materia de seguridad. Disuade delitos, permite detectar personas que están cometiendo delitos o cometiendo falta. Sí, pero estamos flaqueando en algo que es fundamental, pues, subsecretario, porque resulta que ayer nosotros fuimos testigos de una persona que escapó contra el tránsito. Carabineros salió detrás de esta persona. Finalmente sabía que no le iba a pasar nada. Tenía todos sus papeles en regla. Además era un conductor de Uber que había comprado una licencia por internet, que también nos desayunamos con eso. Pero resulta que finalmente le cursan una multa por no tener la licencia de conducir. Entonces, evadir un control es gratuito en Chile, cuando tenemos que poner el foco en la fiscalización. Mire, más allá de los recursos, porque sabemos que faltan funcionarios de carabineros, también son apoyados con funcionarios municipales o de la PDI. Pero cuando ya logramos hacer una fiscalización y se nos escapan, estamos mal. Es importante poner el foco ahí, porque nosotros nos dimos cuenta recién ayer de esto. Sí. De hecho, nosotros hemos puesto mucho foco en el control. Hay que recordar que en el marco del plan Calles Sin Violencia, Carabineros desplegó controles. Debemos llevar unos 600.000 controles, entre controles de identidad y controles vehiculares, desde abril del año pasado a la fecha. Este año reforzamos en febrero los controles en la región metropolitana, en particular con 76 puntos de control, que durante el transcurso de la mañana están en lugares de mayor afluencia de público, y en la tarde están en lugares que las estadísticas de Carabineros establecen que tienen mayor presencia de actividad delictual. ¿Y qué le pasa a usted cuando sabe que quien se escapa no le pasa nada? Claro, lo que ocurre es que eso justamente depende de la capacidad de colocar control en puntos estratégicos. Yo sé que la tendencia en Chile es colocar o tipificar como delito todas las conductas, pero yo creo que aquí lo importante, es cierto que siempre va a buscar gente evadir los controles, pero aquí lo importante es tener controles y tener control en puntos estratégicos, que es la política que estamos llevando adelante en conjunto con Carabineros. Hoy día hay más controles de lo que había hace un año. Sí. De hecho, el propio alcalde de Alto Hospicio señalaba que el plan Calles Sin Violencia hizo bajar la tasa de homicidio o la cifra de homicidio que tuvieron en 2022 versus el 2023. Precisamente él decía gracias al plan Calles Sin Violencia. Sí. El tema es que ahora están muertos de susto en el norte porque efectivamente las cifras están subiendo de nuevo. Solo te quiero colgar. ¿Qué es lo que pasa, subsecretario, disculpe? Lo que pasa es que nosotros estuvimos ahí en lo que se llama la Pequeña Caracas. Que se llama la Pequeña Caracas por razones que no vale la pena describir más allá de lo que sabemos, que es obvio, ¿no es cierto? Y el punto es que ayer incluso el municipio puso un bus al servicio de la fiscalización de identidad que está realizando Carabineros para llevar a las personas
que efectivamente no están al día con su situación migratoria para ponerlo a disposición de la PDI. Cuando el municipio de Estación Central pone un bus, uno supone que ya como de antecedente que tiene el municipio para entender de que van a pillar a más de 2 personas, digamos, porque ellos no caen en la patrulla. Entonces, evidentemente hay una situación en ese barrio puntualmente muy complicada. Y los propios vecinos nos decían frases como hoy que vuelva a Chile, ¿ah? Esto cuando vienen los carabineros y vienen los inspectores y fiscalizan y sacan a gente que esté irregular o sacan, qué sé yo, a automóviles que están irregulares, fantástico. Pero el problema es que se van los carabineros, terminan con la fiscalización, terminan también la gente del municipio ahí, los fiscalizadores, y la fiesta sigue. Entonces, uno dice, bueno, ¿es suficiente con los controles? Sabemos que son excelentes y exitosos porque cumplen una función brutal, eso no cabe ninguna duda. Pero ¿es suficiente, digamos, para que la gente ahí tenga tranquilidad, que lo pasa pésimo, digamos, y hace rato que es un problema? Sí, no, los controles, ¿cómo se interviene una cosa como esta? Los controles son una herramienta, no es toda una estrategia de seguridad. Yo creo que en lo que tú mencionas, José Luis, hay varios temas que se cruzan. Uno que está bien lejos, pero que es muy relevante respecto a lo que pasa en Estación Central, que es la frontera del norte. O sea, el control de la frontera en materia de seguridad constituye una tarea esencial. ¿Tenemos total control de la frontera norte? No, no tenemos total control de la frontera norte del país. ¿Tenemos más control que antes? Sí, tenemos más control que antes. ¿Vamos a tener total control de la frontera norte? Vamos a tener total control por 2 razones. Uno, porque de los cerca de 1000 kilómetros de frontera que tenemos entre la región de Arica, de Tarapacá y de Antofagasta, hay cerca de 366 kilómetros que no tienen barrera natural y que por tanto son donde se concentran los pasos no habilitados. Hoy día tenemos control sobre 100 kilómetros en materia de tecnología que nos permite controlar esos 100 kilómetros. Nos faltan 266, tenemos un trabajo con el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas para desplegar un conjunto de puestos de observación fronterizo y tecnología que nos van a permitir tener el 100% del control. Eso es una inversión de cerca de 8.000 millones de pesos. Y con Carabineros, a través de la General Vázquez, que es la general que está a cargo de fronteras. ¿Y en cuánto tiempo cree usted que se puede tener el 100%? Bueno, nosotros hicimos un piloto que seguramente ustedes lo vieron, que tiene que ver con la instalación del puesto de observación fronterizo en Colchane, que permitió instalar tecnología, tener cámaras térmicas, por lo tanto tener un cierto radio de control, un piloto que fue considerado exitoso por las Fuerzas Armadas también, y a partir de eso trabajamos con las Fuerzas Armadas para que nos propusieran un sistema completo. Ese es el sistema que cuesta 8 millones de dólares. Me reuní con ellos el lunes, espero tener la autorización presupuestaria, cosas que yo creo van a andar muy rápidas y otras que son más lentas, y por lo tanto, si es que tenemos la autorización presupuestaria, esto es lo que vamos a desplegar durante lo que queda del año 2024, yo creo el primer semestre del 2025. Paralelamente hay 6.500 millones de pesos que están destinados a Carabineros, que ya están financiados, porque después de controlar la frontera tienes que controlar las rutas. Son 2 cosas complementarias. Tienes que tener que controlar la frontera, sí, pero también tienes que tener control de las rutas estratégicas, por donde entra droga o por donde trata de personas, sí, o tráfico ilícito de migrantes. Y eso implica colocar puntos estratégicos de control en la ruta, que es lo que estamos trabajando con Carabineros. Y en esto ya está financiado, están destinados 6.500 millones de pesos a ese plan de control de Carabineros. Por tanto, esperamos, porque estos son temas que hay que resolver. Es probable que la resolución que nosotros tengamos, más bien se la heredemos al siguiente gobierno. Lo que sí puedo decir es que cuando el siguiente gobierno asuma el control de la frontera norte del país, va a ser de un estándar muy superior al que tenía, y en este caso vamos a controlar la totalidad de la frontera. Es una buena noticia. Ahora, 2 años más. Bueno. Mientras tanto, no, sí. No quiero dejar pasar. Yo no estoy diciendo que las cosas se hagan en abrir y cerrar de ojos. No, lo que digo es que hoy día hay un trabajo ahí de Carabineros de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que están desplegadas las Fuerzas Armadas ya haciendo control y haciendo un trabajo muy intenso. El asunto es que ese tapón no deja de... Ese tapón que hay que poner, digamos, no impide que la inundación esté, digamos. La inundación que es la que genera problemas, y la que nos está generando problemas, y muchas veces, o sea, lo que estamos viendo en Alto Hospicio es brutal. Sí, ahora hay un tema que ha estado reporteando Francesco y también nos dimos cuenta en medio de la fiscalización, y tiene que ver con el hecho del ocultamiento de patentes, que en algún minuto era delito y ahora ya no. Sí, subsecretario, que eso nos llama poderosamente la atención. He consultado con 2 expertos
que se sorprendieron me dicen, no teníamos idea. Expertos que conversan generalmente con los medios de comunicación me decían, no lo puedo creer, y están averiguando también por qué razón ocurrió esto. He hablado con parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, la gran mayoría tampoco entendía bien qué pasó. Al principio me decían, no, nada que ver, nunca hemos legislado eso. Ahora me están explicando que sí, porque conversan con sus asesores. Y me dicen que hubo un cambio hace poco por la ley 21.601, da lo mismo, que fue la que busca sancionar más drásticamente la venta de vehículos robados. Pero se modifica justamente porque se saca la palabra oculta patente. Y finalmente, cuando me decían que aun cuando la ley no fuera tan específica, tribunales entendía que adulterar, cuando uno oculta, también adultera, ahora tribunales no lo ven como un delito. Y por lo tanto es simplemente una falta. Una falta ocultar tu patente del auto. ¿Por qué vamos a ocultar la patente? Si no es por un delito. Bueno, claramente, como usted lo señala, efectivamente a través de la ley 21.601, que fue publicada en septiembre del año pasado, se modifica el sentido de esta infracción o este delito en principio, y queda fuera de lo que es delito el ocultamiento. Simplemente, ¿por qué? Porque el espíritu que busca es que evidentemente el vehículo tiene una patente, y lo que se persigue por parte del conductor no es, en otras palabras, tener un vehículo que no esté identificado. Lo que usted dice en relación con el objeto de la norma, que es para prevenir el delito de robo de vehículos y transacción de vehículos robados. Entonces, este vehículo tiene su identidad original y la identidad original está arrojada a través de la placa patente única, pero lamentablemente, perdón, ¿sí? Priscila, pero lamentablemente consignan esta parte que al tener su patente, el hecho de ocultarla pasa a ser del punto de vista infraccional y no delictual. Pero que el punto que en el fondo las personas que más se sorprendieron con esto, me dicen, ¿qué estamos incentivando entonces? Si hacemos que finalmente el castigo sea menor. Claro, evidentemente queda bajo la esfera de lo infraccional y supeditado a una multa, a una suspensión o a una... Claro, por eso le quiero preguntar, general, en la práctica, ustedes como carabineros, cuando han detectado vehículos que ocultan su patente, ¿están asociados en gran parte, me imagino, a algún delito? ¿Es así? A ver, porque resulta que con esta ley, que yo sé que no es su culpa, si en el fondo usted tiene que hacer cumplir la ley, ahora pasa a ser una infracción. Pero si estábamos viendo que gran parte de estos vehículos que ocultaban la patente estaban asociados a otros delitos, y le voy a poner como ejemplo rápidamente los motochorros, 79 motochorros que actuaban en Providencia. Entonces le estamos haciendo un favor a los delincuentes. ¿Cuál es la realidad? ¿Con qué se encontraban ustedes cuando detectaban estos vehículos? No solamente con esa realidad de que contamos con vehículos, con motocicletas que cuentan con una placa patente única que es adulterada o que está oculta, sino que también con vehículos que no cuentan con su documentación al día. Porque existe una proliferación en la venta de este tipo de vehículos, claro, que quizá a lo mejor falta un tipo de regulación al respecto, pero que permite la circulación con una placa patente única. Usted decía, ¿qué pasa con una placa patente que viene oculta o que está adulterada? Son dos cosas completamente distintas. Pero evidentemente la intención puede ser para el mismo objetivo, puede ser para cometer un delito o también como para no pagar o no cancelar lo que es un impuesto como el TAC, por ejemplo. Sí, ahora, ¿cómo toma usted esta información, subsecretario? ¿La conocía? Porque nosotros no la conocíamos. No, algunos parlamentarios tampoco la conocían, parece. No. Y que seguramente la aprobaron. Porque estamos legislando al revés. Sí, lo que pasa es que hay que mirar bien cuál es la sanción, porque no es que sea impune, es una infracción grave, hay que ver cuál es la sanción que está vinculada a la infracción grave para saber cuál es el nivel de disuasión que tiene la medida. Así que sería difícil pronunciarse así de manera... Lo natural, Priscila, es evidente, es que lo que uno busca es en materia de seguridad es saber quiénes son los vehículos que circulan por la ruta. Ese es además el sentido de colocar pórticos lectores de patente. Ese es además el sentido de tener un sistema de inteligencia, de televigilancia, que permita identificar qué vehículos circulan y eventualmente si hay un vehículo, por ejemplo, que tiene encargo de robo, que está circulando. Si evidentemente la patente está oculta, ni la cámara ni la televigilancia, ni el sistema de inteligencia sirve de nada. Por lo tanto, evidentemente, uno debería promover, ¿cierto?, que las personas obviamente anden con la patente visible, eso es lo que requiere el país. Y lo promovemos con las sanciones o con las condenas, pero ya deja de ser delito. Entonces deberíamos trabajar en eso. Claro, lo que ocurre es que, por eso quiero verlo de la infracción, porque no todo se sanciona con cárcel. No, estamos claros. Lo que pasa es que a veces los negocios son tan lucrativos, si se roban un celular que vale $1 millón y se roban 15 celulares al día, más vale pagar la multa
y después seguir trabajando en lo mismo. Y recuperar el Pero vehículo. que eso, Priscila, permíteme ahí sí Pero meterme. si esa es la realidad de los Sí, motochorros. Por eso, pero permíteme meterme ahí, porque Ya. en junio del año 2022 se aprobó la Ley de Crimen Organizado y Técnicas Especiales de Investigación. Si acá hay un grupo de 3 personas, cualquiera sean, ¿cierto?, que están organizadas para cometer un delito, por ejemplo, robo de telefonía celular, o el robo de cobre, o el robo de madera, o el tráfico de droga, o la trata de personas, eso está tipificado hoy día en Chile a partir de junio del año 2022 como una organización de carácter criminal. ¿Ah? Eso es bien importante porque antes de esa fecha no se sancionaba a las personas que formaban parte de una organización criminal como delito. Solo se les sancionaba por el delito que cometían, pero no por ser parte de una Aprobar estructura asociación criminal. ilícita había que... Primero, hoy día se sanciona ser parte de una estructura criminal. Lo segundo, que si se dedicara al robo de celulares, voy a colocar ese ejemplo que tú colocaste, Priscila, hoy día Carabineros o la Policía de Investigaciones podría usar técnicas especiales para investigarlo. O sea, le podría interceptar los teléfonos, podría interceptarle sus aparatos electrónicos, podría colocarle agentes encubiertos, ¿ah? O podría colocarle agentes reveladores. Algo que no se podía hacer para un delito de esa naturaleza antes de junio del año 2022. La policía no podía usar esas ¿Por qué la técnicas alcaldesa especiales. Belén Matei patalea tanto que esta gente entra y sale cuando Ya, tienen identificado lo a que ocurre- 70 motochorros? Lo que ocurre es que, José Luis, es muy importante lo que tú dices, porque aquí es donde la diferencia entre, expliquémosle a la gente, lo que es flagrancia de lo que es una investigación. La flagrancia va y toma detenido en el momento a la persona que Carabineros detectó que está cometiendo un delito. Bueno, eso, para, como tú dices, para que él tiene el negocio, le da lo mismo. Al día siguiente va a contratar otro que cumple esa función si es que el negocio y el delito es lucrativo, ¿cierto? Si robar celular y venderlo le genera una alta ganancia, que le tomen detenido al que lo roba, al día siguiente va a tener otro que lo roba. Lo que importa es desarticular a la organización que está detrás de ese mercado ilícito. Eso no se hace deteniendo en flagrancia, eso se hace investigando y definiendo pero la en el estructura caso de criminal. Providencia tienen identificado con nombre, apellido, lugar donde viven. Eso es lo que nos ha dicho la propia alcaldesa. La pregunta- Tienen todos los antecedentes y los Claro. antecedentes no los tiene solamente el municipio, Claro. los tiene Pero la la- policía, los Sí, tiene el pero- Ministerio Público, está bien, pero pero- los tipos vuelven a salir. Ya, lo que importa ahí, que bueno que tú lo mencionas, porque finalmente, ¿quién hace la investigación? El Ministerio Público. Por lo tanto, cuando uno tiene información que permite percibir que hay una estructura criminal que está operando, lo razonable es que esa información la tenga el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que le va a instruir a los S7 de Carabineros, a los S9 o a la Policía de Investigación, una investigación que normalmente son reservadas. O sea, realmente normalmente no se sabe qué se están haciendo, porque hay interceptación telefónica, seguimiento, agente encubierto, hasta el momento que se desarticula la organización. Por eso es tan importante lo que ustedes ven hoy día en la televisión, que a ciertos sitios del suceso llegan una brigada ECO, que antes no existían. ¿Ah? Existen desde noviembre del año 2023. Esas brigadas ECO, justamente la tarea que tienen es llevar adelante investigaciones para articular organizaciones criminales. O sea, yo creo que es bien importante actuar en distintos frentes. Uno es la fiscalización, otro es la flagrancia, pero lo que realmente golpea a las organizaciones criminales es desarticular su estructura y quitarle su patrimonio. No, ¿Ah? son muchos los frentes que hay que atacar. Como usted dice, usted nombró algunos nomás. Yo nombré solo Porque tendríamos que empezar también a meternos con el tema de las cárceles, porque uno entiende que ECO llega a un sitio de suceso y trata de conectar este aquí con este allá, que el arma que se usó, o sea, no es simplemente el hecho puntual. Acá se está, nos imaginamos que ECO está haciendo una labor de investigación grande y de inteligencia mayúsculo, digamos, para las grandes organizaciones, no para, digamos, el lanzazo a la esquina. Estoy poniéndolo, digamos, quizás en un ejemplo muy primitivo, pero en el fondo para que se entienda. Pero acá hay muchas otras aristas más, digamos, que Pero uno mira, ve. siguiendo con el ejemplo de los motochorros de Providencia, Tele 13 hizo un reportaje, subsecretario, que tiene que ver con personas que habían sido detenidas y estaban identificadas, por supuesto, estaban en un proceso judicial y terminaron en Estados Unidos, delinquiendo. Entonces, así de permeable es no solamente la frontera para entrar y salir, sino también para evadir a la justicia. Sí, mira, yo quiero contarte que cuando partimos el gobierno en marzo del año 2022, habían cerca de 42.000 personas privadas de libertad. Ese es más o menos el promedio. Hoy día hay 54.000. ¿Ah? Te quiero decir que en un periodo de 2 años, la población privada de libertad en Chile
ha pasado de 42.000 a 54.000. O sea, ha aumentado en cerca de un 30%. Lo que te digo, coloco los números también porque si no se genera la sensación de que detrás de cada delito hay impunidad. Y detrás del delito hay a veces efectivamente sanciones que no están acorde a lo que espera la sociedad, pero la población penal en los últimos 2 años ha subido un 30%. ¿Ah? Y yo creo que es bien importante decir eso porque eso demuestra que hay trabajo policial, que hay investigación del Ministerio Público y que también hay aplicación de penas por parte de los jueces. ¿Ah? Habrá una... La mitad es prisión preventiva. La mitad es prisión preventiva, pero están privados de libertad. O sea, yo quiero en eso ser... Ahora, hay una discusión respecto a las reincidencias, Priscila, que tú lo colocas muy bien, y que a la gente que nos escucha y nos ve no lo entiende. Y yo tampoco lo entiendo, y creo que el país no lo entiende, que hay que modificarlo. Que es que una persona comete un delito, ¿cierto? Tiene intachable conducta anterior, el delito es un robo sin violencia, y por lo tanto esa persona no tiene pena privativa de libertad, entonces va, le hacen el control de detención y lo dejan libre. 3 semanas después vuelve a cometer un delito de esa naturaleza, vuelve a tener el control de detención, vuelve a quedar libre, y de repente entonces tomamos detenida a una persona que tiene 30... O más de 70, o más de 100. Eso el país no lo entiende. ¿Ah? Sí. Y eso efectivamente el gobierno considera que hay que modificarlo. Hay un proyecto de ley que lo que busca es establecer una sanción a la reincidencia, de manera que la persona reincidente, independiente que el delito eventualmente no tenga hoy día privación de libertad, la reincidencia sea un motivo para privarlo de libertad. ¿Ah? Yo creo que eso es algo que el país sin duda requiere, porque si no se genera una sensación permanente de impunidad. ¿Ah? Entonces hay un proyecto de ley en el Congreso que lo que busca es establecer un estándar básico respecto al tema de la reincidencia, de manera que si una persona, independiente que el delito sea leve, comete el delito de manera reiterada, tenga una pena privativa de libertad. Oiga, subsecretario, no es menor el ejemplo que da la PRI con respecto a que los motochorros que estamos viendo en pantalla terminan en Estados Unidos, porque eso le ha provocado problemas al Estado de Chile. Mira el siguiente titular, porque esto alcanzó incluso una de las voces más influyentes, si usted quiere, en la economía mundial en este minuto, y particularmente uno de los dueños de una red social muy poderosa e influyente. Elon Musk solicita medidas contra ladrones chilenos que roban casas de lujo en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Yo sé que este problema usted lo conoce bien, pero ¿por qué alcanza Elon Musk? Porque hay sheriffs de distintos condados que dicen que los chilenos son unos verdaderos ninjas en Estados Unidos, porque tienen incluso tecnología que les permiten evadir la tecnología propia de los condominios de Estados Unidos, que me imagino yo que debe ser de un estándar altísimo, a nivel de señales, una cosa bien impresionante. Parece que no tan alto. Bueno, puede ser, pero más allá de la ironía, subsecretario, que lo diga Elon Musk, que reacciona a un tuit de otro empresario, inversor en Estados Unidos, y él dice que esto va a empeorar si no tomamos medidas. Y a ustedes hace poco, y lo dijo el canciller, y con esto termino, el canciller dijo que la visa waiver estuvo en riesgo. Entonces, ¿cómo se toma usted que Elon Musk hable de medidas contra bandas chilenas en Estados Unidos? Sí, mira, primero decir lo siguiente, creo que es bien importante, un punto que colocaste lo tomó así de pasada, que tiene que ver con el uso de la tecnología. Yo estuve, ¿qué día hoy? ¿Jueves? Yo estuve el martes en la comisión, en 2 comisiones, uno en la Comisión de Defensa, tramitando el proyecto de ley de inteligencia, y estuve en la Comisión de Obras Públicas tramitando un proyecto que presentó el gobierno para prohibir de manera total y absoluta la importación, exportación, tenencia y comercialización de los denominados Hammer. Porque hoy día hay disponible tecnología que tiene un solo uso: facilitar la comisión de delitos, no tiene otro. ¿Ah? A propósito de lo que tú dices de la inhibición de las señales, los Hammer lo que hacen es capturar tu señal de telefonía celular y capturar el GPS y por lo tanto aislar un determinado territorio. Hoy día esa tecnología se usa en Chile, por ejemplo, para robar vehículos o por ejemplo para robar camiones de carga. Entonces, ¿qué sentido tiene autorizar en un país tecnología cuyo único uso es facilitar la comisión de delitos? Bueno, a propósito de lo que tú planteas, en las casas normalmente se usa este tipo de tecnología. Nosotros en Chile la queremos prohibir. El gobierno presentó un proyecto de ley, se fue votado en general en la Comisión de Obras Públicas el día martes. Esperamos darle una tramitación muy expedita. Respecto a la visa waiver, estaba mirando porque creo que hoy día me junto con el FBI en la tarde. Nosotros tuvimos una larga discusión y trabajo con el gobierno norteamericano, Estados Unidos, y con su departamento de seguridad a propósito de la visa waiver, y compartimos una serie de información previo a los viajes que se producen desde Chile a Estados Unidos, intercambio que es bilateral en todo caso.
y por lo tanto los norteamericanos, previo a entregar una visa waiver a un ciudadano que viaja de Chile a Estados Unidos, pueden acceder a información de antecedentes penales y antecedentes policiales. O sea, ellos tienen hoy día, por algo, se prorrogó la vigencia de la visa waiver, que no tiene un plazo. Por eso su comilla se salvó, subsecretario. Sí, pero se salvó porque cuando nosotros asumimos en marzo del 2022, efectivamente estaba en riesgo. Constituimos una mesa de trabajo con la Cancillería, con el gobierno norteamericano. Yo recibí al FBI, recibí al Departamento de Seguridad norteamericano en La Moneda varias veces y logramos establecer un mecanismo de intercambio de información que le diera garantías. Que antes no estaba. Y que antes no estaba. Ya. Y eso permitió que eso se aplacara. Hoy día ellos tienen un sistema de información. O sea, no es que estén ciegos respecto a quien viaja a Estados Unidos. Saben si tienen antecedentes policiales, saben si tienen antecedentes penales. Hay un equipo, digamos, integrado entre el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones. O sea, se instaló una tecnología que le permite acceder a esa información. O sea, lo que te quiero decir es que dimos garantías de que tomamos medidas bastante rigurosas para garantizarle a ellos la mantención de la visa waiver. O sea, si lo dejan entrar es culpa de ellos, básicamente. Para buen entendedor, pocas palabras me refiero yo, porque si ya tienen toda la información disponible... Es porque a ellos se les pasa. Oye, pero ¿sabe qué, subsecretario? Yo creo que hay un tema que se está discutiendo hace rato, que tiene que ver... Fue potente la discusión cuando en la opinión pública en general y la política en particular, respecto de la ley Naim Retamal en su minuto, ¿no es cierto?, que daba, digamos, más garantías para el uso de armas de carabineros, sobre todo de carabineros, que por el hecho de, por ejemplo, que alguien quedara herido, el carabinero prácticamente automáticamente quedaba como imputado. Bueno, hay una serie de cosas que se discutió en su minuto, pero también una cosa que atañe, sobre todo en una discusión que está relacionado con lo que, por ejemplo, en Alto Hospicio ya están pidiendo también, que es la presencia de militares para colaborar y liberar recursos policiales, digamos, en distintas funciones, resguardar infraestructura crítica, que, digamos, una cosa que está ahí todos los días. Porque no es que hace un tiempo estuvimos discutiendo si teníamos que o no tirar militares a la calle, o sacar a los militares a la calle para ayudar a carabineros y a las policías, sino que en el fondo es una discusión que se da de forma permanente en la medida que van ocurriendo nuevos hechos. Y para eso resulta fundamental un tema que sigue ahí, que son el reglamento del uso de la fuerza. Porque los propios militares, y yo lo digo, digamos, lo que uno cree, no están ni ahí con salir, si a la primera, digamos, le van a caer las penas del infierno. Quieren tener reglas claras para salir si es que finalmente el gobierno decide que salgan a apoyar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el reglamento del uso de la fuerza? Porque acá ha habido también tintes de todo tipo, que se va a usar distinto si es de un pueblo originario, su condición sexual, su condición de migrante, su condición... Entonces... ¿En qué va todo esto, digamos? Que pareciera ser algo fundamental, digamos, para impulsar también a nuestras policías y darle más respaldo. Sí, yo creo que las personas que están en sus casas, así como lo pidió el alcalde Ferreira de Alto Hospicio, en la condición del país hay una demanda bien generalizada de usar Fuerzas Armadas, efectivo las Fuerzas Armadas, para colaborar en tareas de seguridad. Vuelvo al punto original, si tuviéramos más policías no estaríamos discutiendo esto. Sí. Pero bueno, tener más policía va a demorar y por tanto hay medidas transitorias que va a haber que tomar o de transición que va a tomar hasta el momento en que Chile tenga una cantidad de policías que le permita garantizar la seguridad. Una de ellas es el uso de las Fuerzas Armadas. Quiero decir que hoy día se usan Fuerzas Armadas. En la macrozona sur hay Fuerzas Armadas. En la provincia de Biobío, en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía. En el caso del norte hay Fuerzas Armadas. En el caso del norte además se le dieron facultades adicionales a las Fuerzas Armadas. En la zona fronteriza, allí tienen facultades para hacer controles, para hacer registros y para detener. Facultades que son bastante excepcionales y que hoy día las tienen en la zona norte. Y el gobierno está completamente de acuerdo también en complementar las labores de seguridad con las Fuerzas Armadas en el marco de infraestructura crítica que fue priorizado por el gobierno, está en tramitación en el Congreso. Paralela a esa discusión, se ha generado la discusión del regla de uso de la fuerza. La posición del gobierno es muy clara respecto a esta materia, Priscila, y también decirle a las personas, nosotros queremos que haya regla del uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque el Estado tiene no solo el derecho, tiene la obligación de hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad de las personas. No solo tiene el derecho, tiene la obligación de hacerlo. Si es que es un uso legítimo para proteger la seguridad de las personas.
Y por lo tanto, como le pide a Carabineros, le pide a la Policía de Investigación Y confía en la preparación. y eventualmente le va a pedir a las Fuerzas Armadas hacer uso legítimo de la fuerza, si es que es necesario en materia de seguridad, entonces le tiene que dar certezas de cómo tienen que usarla y que efectivamente las reglas para usarla van a tener un rango legal, no solo reglamentario. Porque ¿cuál es el problema hoy día? Que esto está arreglado en un reglamento, pero cuando llega a la justicia, como no tiene rango legal, la justicia puede tomar en cuenta o puede no tomar en cuenta cómo está reglado, cómo está reglamentado. Y por tanto pudiera la justicia eventualmente considerar que un policía o un militar, a pesar de haber cumplido con el reglamento, pudiera haber cometido un delito. Eso es lo que hay que despejar. ¿Ah? Ya, el tema es que todo esto se complica porque, mire, voy a ser bien clara con esto para que a todos nos quede más o menos hecho el mapa. La polémica por la norma que plantea que los reglamentos deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores. Entonces, nosotros el lunes, subsecretario, y usted vio la imagen, estábamos en vivo cuando ocurre el incidente en Lovalledor, cuando una mujer es retenida por un vigilante privado que no la retiene absolutamente. De hecho, podría haber usado las esposas, pero no lo hace. Podría haber usado el gas pimienta, tampoco lo hace. Y la persona, esta mujer le saca el arma y empieza a disparar, dispara en 6 oportunidades. Cuando hay que ejercer la fuerza contra una mujer que nosotros vemos, que además no representaba ningún, o sea, a vista de cualquier persona no representaba ningún riesgo adicional, pero cualquier cosa que hubiesen hecho, se lo voy a poner como ejemplo lo que comentábamos aquí, si lo hubiesen retenido entre los dos guardias hubiese sido considerado un exceso. Si lo hubiesen puesto las esposas también hubiese sido un exceso. Si lo hubiesen aplicado el gas pimienta hubiese sido un escándalo. Pero resulta que no se hizo nada de eso, llega al final y ella dispara. ¿Qué le parece a usted esta imagen? ¿Cómo la vivió usted? Y la revisó, me imagino. Sí, yo la vi posteriormente, porque no la vi en vivo. Claro. La vi posteriormente. Creo que, a ver, creo que los protocolos que tienen que usar tanto policías como en este caso los guardias privados para inmovilizar a una persona cuando quiere ser detenida, hay que cumplirlos. Independiente a propósito de lo que ustedes plantean, que para otras personas, para el resto de la sociedad puedan ser considerados un exceso. ¿Pero usted está de acuerdo con esas apreciaciones que teníamos nosotros? Que todo hubiese sido considerado un exceso si es que no llegamos a ese tipo de... Es que las personas cumplen su función y su función es para resguardar justamente la vida y la seguridad de las personas. ¿Ya? Y por tanto, si frente a cada acción están pensando lo que va a pensar el resto... Secretario, eso está perfecto desde lo formal, pero desde lo real, desde lo que pasa, digamos, son otras cosas, porque aquí... hemos visto, por ejemplo, accionar... Pero José Luis, ¿a ti te parece que el procedimiento lo que pasa correcto? es que nosotros traemos un historial reciente que es muy complicado para las fuerzas de seguridad. Pero por eso, ¿a ti te parece que el procedimiento es correcto? A mí me pareció que el guardia, le doy mi opinión, yo veo que el vigilante está con exceso de celo, porque hay prensa y porque hay gente, hacer lo que tiene que hacer, porque si no después lo funan y lo dan de baja. ¿Y cuál fue la Entonces, ese tema no es un tema menor, subsecretario, que usted lo sabe, porque aquí... Te lo rebato de inmediato. Pero déjeme terminar te lo rebato de inmediato. Va a hacerlo porque es súper importante ver el historial de los últimos 5 años. Es muy importante que las afirmaciones vayan acompañadas de fundamento. ¿Cuántas veces durante los 2 últimos años la Policía de Investigación o Carabineros ha tenido que usar sus armas de fuego con resultados fatales? Fatales. ¿Cuántos de ellos han sido cuestionados? Cambió con la Desde que se discutió la ley, cambió. Bueno, claro. por eso le digo, no ha sido cuestionado el uso legítimo de la fuerza. Lo que uno cuestiona es el uso ilegítimo de la fuerza, pero cuando la fuerza se usa de manera legítima, no tiene cuestión. No tiene cuestión ni legal ni política. ¿Sabe lo que pasa? ¿Por qué se lo digo, subsecretario? Yo estoy de acuerdo con usted, efectivamente había un cambio. Y hoy día hay mucho más respaldo, incluso... tácito, si usted quiere, por ponerle algún concepto, el accionar de las policías. O sea, a diferencia de lo que ocurría hace 4 o 5 años atrás, donde un carabinero soplaba a alguien y al tiro era funado el carabinero. ¿No es cierto? Hoy día, si el carabinero actúa como tiene que actuar, la gente lo está respaldando. Y eso es muy bueno. Pero eso no quiere decir que cuando en la discusión, siempre, por supuesto, dentro del marco legal, digamos, y sin abuso de la fuerza policial, de medidas, etcétera.
Pero eso no quiere decir que cuando se discute el reglamento del uso de la fuerza y empieza la discusión a decorarse con cosas, digamos. Pero esa discusión decorada con todos estos elementos, evidentemente vuelve a poner los miedos sobre cómo se van a hacer. Ese es el punto. Yo entiendo tu punto, pero quiero decirte que normalmente las discusiones de las leyes, que a veces son complejas y tienen muchos artículos, evidentemente la discusión es para contraponer posiciones, no porque todos estén de acuerdo. Pero la tarea de quienes la discuten es resolver esas polémicas, no agrandarlas. O sea, la pregunta, ¿es posible llegar a un acuerdo en este punto que tú colocas para que en la ley quede un mecanismo racional de diferenciación del uso de la fuerza? Porque evidentemente un menor de edad, ¿cierto?, que va a ser detenido y al cual se le hace una advertencia, puede que no tenga el nivel de raciocinio suficiente para entenderlo adecuadamente, ¿ah? Y por lo tanto puede que en ese punto las policías tengan que tener un tratamiento diferenciado. En el caso de niños, niñas, adolescentes, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que racionalizar la discusión. Entonces uno puede hacer un punto político para profundizar la diferencia o puede actuar responsablemente con el país y buscar un acuerdo razonable que permita hacer un uso adecuado de la fuerza. Entonces yo entiendo que la ministra del Interior ya le ha planteado a la comisión que va a hacer una modificación y que va a ingresar una indicación recogiendo las inquietudes, los reparos, las sugerencias que se han hecho en este debate. Es parte del debate de las leyes. Yo no voy al Congreso a debatir una ley esperando que todos me digan estamos completamente de acuerdo en todo lo que usted plantea. Voy a debatirla y eventualmente a buscar acuerdos. Este es un punto de disenso en el cual el gobierno ya ha planteado su disposición a corregir, ingresar una indicación y buscar un acuerdo. Y por lo tanto queremos reiterar la voluntad del gobierno de tener legislación en materia de reglas de uso de la fuerza racional, consensuada, porque en materia de seguridad, además lo que se requiere son políticas de Estado. No estamos legislando para este gobierno, ¿ah? Estamos legislando para el país y la ley tiene que tener legitimidad en este gobierno y va a tener que tener legitimidad también en el gobierno que viene. Y por tanto se requiere política de Estado y se requieren acuerdos. Y la disposición del gobierno... Tenemos que hacer política de Estado porque si no estamos fritos, digamos. Bueno, por eso es que yo creo, por eso digo, las polémicas son legítimas. La tarea de los políticos es profundizar las polémicas o resolverlas por el bien del país. Resolverlas. Y yo creo que esta es una materia que se va a resolver en beneficio del país y en que efectivamente podamos tener ley de reglas del uso de la fuerza. Lo único que uno y mire lo que es muy bueno lo que usted acaba de decir. Cuando se hacen políticas de Estado sobre ciertos temas, lo que se busca es soplar y sacar todo el polvo ideológico que hay sobre temas en los que tenemos que estar de acuerdo. El punto es que cuando se le vuelve a tirar polvo ideológico el tema es cuando todos como sienten como que chuta, como que nos frenamos en esta cuestión. Y el tema es, y me quedo con lo que usted dice, o sea, si vamos a legislar en materia de Estado, saquemos el polvo ideológico a un tema como la seguridad que nos hace daño a todos, o sea, a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a los altos, a los bajos, a los, qué sé yo, a los de la diversidad sexual, a los que no, a los niños y a los adultos y a los de la tercera edad. O sea, sacamos la ley de crimen organizado, técnica especial de investigación, pasó por el Congreso. Todos los sectores finalmente logramos un acuerdo y la sacamos y hoy día está al servicio del país. Modificamos la ley de narcotráfico. Chile debe ser uno de los únicos países de América Latina que en materia de quitarle patrimonio a las organizaciones tiene comiso por ganancia, comiso sin condena, comiso por equivalencia, comiso ampliado, que es una legislación muy parecida a la italiana. Pasó por el Congreso y logramos acuerdo en eso. Tenemos hoy día ley de ciberseguridad, que fue aprobada por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Tenemos posibilidad de llegar a acuerdo por el bien del país? Yo creo que sí. Y tenemos 58 leyes tramitadas en materia de Yo entiendo, seguridad. subsecretario, para que usted nos explique que la diferencia que existe para no alcanzar ese acuerdo todavía tiene que ver con que la oposición lo que plantea es que tiene que haber un acuerdo explícito y no sobre ciertos requisitos para cuando se exime de responsabilidad, por ejemplo, a un integrante de las Fuerzas Armadas que se ve involucrado en una acción contra el crimen organizado o algún evento delictual. Que en el fondo, cuando ustedes, para que se entienda, cuando conversan sobre ese acuerdo, ya, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y la derecha les dice a usted, bueno, queremos algo parecido a lo que pasó en Ecuador, una suerte, lo voy a poner en términos generales, una amnistía previa, una cosa que quede súper claro que una persona que respeta el reglamento de uso de la fuerza, que está bajo el marco legal, inmediatamente no se lo juzgue y salga para atrás en su carrera, digamos. Y que eso hasta ahora, para la oposición, no está claro, porque ustedes plantean ciertos requisitos para eso. Yo entiendo que ahí está
el problema por el cual no han alcanzado un acuerdo todavía? No, yo creo que la polémica se ha generado por un artículo en particular. Evidentemente la ley lo que busca es que en la medida que un funcionario de las policías o de las Fuerzas Armadas, en el marco del uso de la fuerza, cumple con los requerimientos legales, evidentemente no sea procesado. Esa es como la base, digamos, de la regla Para del la uso de la oposición no es fuerza. tan evidente lo que usted está diciendo, ¿no? Eso es lo que entiendo yo que está en el medio de la discusión. Y hace rato. Si no es evidente... Porque vienen negociando hace rato. Sí, es que es ¿Un bien, año? Sí, es bien importante poder aquí contrapartear lo que se dice con lo que se hace. Porque a propósito de el uso de las Fuerzas Armadas, todos piden uso de las Fuerzas Armadas. Bueno, el gobierno ingresó un proyecto de infraestructura crítica para poder usarla. Pero después de que se ingresa se colocan una serie de requisitos para tramitarla. El gobierno, este gobierno ingresa un proyecto de ley de regla del uso de la fuerza porque asume la necesidad de darle mayor certeza jurídica a las policías y a las Fuerzas Armadas. El gobierno ingresa un proyecto de regla del uso de la fuerza, hace una discusión previa para lograr ciertos niveles de consenso. Evidentemente uno no puede estar de acuerdo en todo, pero Sí. ciertos niveles y la ingresa. Y Entonces, después surgen una serie Ya, pero ¿y por qué de no sale exigencias todavía y de eso? requisitos. ¿Qué es lo que están exigiendo desde la oposición que ustedes dicen que no? Para que quede súper claro en el debate Pero público, sí. porque no entendemos por qué todavía no hay acuerdo. Es que- O sea, que efectivamente desde agosto que está en el Senado y ustedes han presentado ciertas urgencias, después, como usted dice, se retiran porque hay que seguir negociando. ¿Qué pasa que no sale? Es que yo soy partidario de que uno debe negociar sin duda y debe buscar acuerdos. Vuelvo a reiterar la visión de política de Estado. Pero finalmente el Congreso también está para votar. O sea, no podemos estar parados eternamente, digamos, buscando siempre acuerdos. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy importante de conversar. Lo hicimos en ciberseguridad, lo estamos haciendo hoy día en inteligencia y conversamos con los que no piensan como nosotros, evidentemente, porque no sacamos nada con conversar con los que piensan como nosotros y con ellos buscamos acuerdos. Pero llega un momento en que hay que votar, porque el país no puede seguir esperando. Yo creo que en materia de infraestructura crítica, en materia de regla del uso de la fuerza, hay proyectos de ley, hay debate legislativo, se buscará, pero hay que votar también para poder avanzar. Ahora, en el caso de las Fuerzas Armadas que están en la frontera norte, subsecretario, ¿recibieron algún tipo de capacitación de Carabineros? Sí. Conforme a lo que usted pregunta, efectivamente, Carabineros realizó una capacitación con el personal que desarrolla funciones en el sector de la frontera, principalmente también por lo que señalaba el subsecretario en relación a la adopción de procedimientos, detenciones, uso de armas, etcétera, para poder vincularse de mejor manera en estas actuaciones a lo que desarrolla Carabineros de Ha tenido Chile. muy buen resultado también en la macrozona sur. Cuando usted escucha que hay autoridades que insisten en la colaboración de las Fuerzas Armadas, ¿cuánto tiempo llevaría, por ejemplo, capacitar a funcionarios militares para que puedan prestar esa colaboración? ¿Usted sabe? ¿Cuánto nos demoramos, general? No alcanzó a ser un par de semanas. Un par de semanas. Es bien importante esto. A ver, efectivamente las Fuerzas Armadas, los efectivos de las Fuerzas Armadas no están entrenados y preparados para las labores de seguridad, por lo tanto normalmente los procedimientos de control, los procedimientos de registro, los procedimientos de detención son procedimientos los cuales tienen que recibir capacitación. Además, porque esos procedimientos tienen que estar muy apegados a la ley, porque si no, posteriormente esa persona que detenía, eventualmente cometiendo un delito y es llevada a la justicia, puede impugnar el procedimiento de detención. Por eso es tan importante capacitar, digamos, a las Fuerzas Armadas en esas tareas. Normalmente las hace acompañada de Carabineros en todo caso, independiente de la capacitación. Entonces, yo creo que la capacitación es un factor determinante, pero tampoco es un factor de alta complejidad. O sea, la capacitación se puede hacer, tiene tiempos prudentes para hacerlo, no algo que vaya que, digamos, modificar todo. Carabineros ha tenido la voluntad de capacitarlo. Perdona, Priscila, que me escape un poquito de propósito del norte, porque creo que es bien importante destacar la importancia de golpear los mercados ilícitos. O sea, hoy día las organizaciones se dedican a ciertos mercados que le generan alta rentabilidad. Sin duda el más importante es el de tráfico de drogas. Es lejos el más importante. Pero también se dedican a la trata de personas, también se dedican al tráfico ilícito de migrantes, que es lo que ustedes están mostrando en las imágenes. También se dedican al secuestro, también se dedican a la extorsión. Y por lo tanto creo que es bien importante entender que la lucha contra la organización criminal tiene dos pilares esenciales. Uno es golpear sus mercados, y eso implica perseguir el lavado de activos.
Y si uno mira la experiencia de los países latinoamericanos, la segunda elemento central es golpear la corrupción, porque para que las organizaciones criminales se fortalezcan, buscan corromper las instituciones del Estado. Entonces yo creo que ahí hay dos pilares muy esenciales de la lucha. Oiga, subsecretario, hay otro tema que Dale. yo le quería preguntar si el Ministerio del Interior está preocupado. Que puede mezclarse con varias cosas. Dale. Puede mezclarse con vivienda, ¿cierto? Porque también hemos visto que hay organizaciones criminales que son muy buenas con el negocio inmobiliario. Así es. Las tomas, o tomarse viviendas y subarrendarlas, o por supuesto todo lo que tiene que ver con la extorsión a los negocios, otro mercado. o derechamente encontrar guarida en las tomas ilegales que han proliferado en nuestro país, y no con las características que teníamos antiguamente cuando veíamos una toma, que le decíamos campamento, y que veíamos gente con piso de barro, vulnerable, gente muy, muy pobre, viviendo en eso, a la espera de una vivienda. Para no vivir de allegados, vivían ahí porque, bueno, las situaciones familiares eran insostenibles. Hoy día vemos, en Cerrillo vemos unas casas espectaculares, 2 pisos, unos enrejados que se lo quisiera cualquier casa del sector alto de Santiago. O sea, ese fenómeno, ¿cómo lo están mirando desde la seguridad pública y el Ministerio del Interior? Porque es un problema que escapa solamente a vivienda. Sí, pero decirte que lo estamos mirando, José Luis. Nosotros hemos definido como un criterio que no siempre es fácil de alcanzar, pero como un criterio que lo fijamos desde el ¿Pero principio. están mirando o están actuando? Te voy a contar. Fijamos un criterio que no puede haber territorio nacional en el cual el Estado no entre y no tenga presencia. Es un criterio que fijamos cuando empezó la discusión de la macrozona sur, y es un criterio que aplica perfectamente a el tema de los campamentos y de las tomas. Hay 1.400 campamentos o tomas en Chile, 1.400. Y lo que hay que definir ahí cuáles son prioridades en materia de seguridad. Para eso hemos sostenido reuniones con el ministro de Vivienda, con el ministro Montes, junto con Carabineros y junto con la Policía de Investigación, para poder hacer esta diferenciación, ¿cierto? De separar agua. Separar agua, porque hay campamentos que pueden, desde el punto de vista de la seguridad, ser muy prioritarios, ¿ah? Que están concentrados en algunas regiones y respecto a las cuales el Estado tiene que usar algunas herramientas. Herramientas, por supuesto, como la política habitacional, donde corresponde, en otras partes operativos, como los que hace Carabineros, en otros control migratorio, como hace la Policía de Investigaciones, y en otros investigaciones para desarticular organizaciones criminales que están operando adentro de esos campamentos. Esa batería de herramientas es algo que tenemos coordinado con Carabineros, con la Policía de Investigación y también con el Ministerio de Vivienda. No te puedo dar... Lo que pasa es que cuando uno ve que Carabineros, por ejemplo, interviene, o la Policía de Investigación interviene, ingresa a una de estas tomas, toma detenidos, incauta drogas, qué sé yo, después se va, pero la toma sigue. Entonces sigue después otro grupo ahí, o el mismo grupo que vuelve después, entonces, y los municipios se sienten así, solos, frente a esto, porque, o sea, la alcaldesa de Cerrillo está como así, como casi que pidiendo auxilio, porque, no casi, está pidiendo auxilio porque no tiene cómo sola, digamos. Ya ella puede ir a una orden de demoler una cuestión, qué sé yo, todo el cuento, puede hacer control, limpiar la basura, sacar los rucos, pero aparte de eso, nada más. Entonces, aparte de la intervención policial, lo que necesita la gente que paga sus contribuciones, que está en su departamento de manera legal, que tenía una plaza súper linda, que necesita irse a construir otras viviendas, o lo que sé yo, finalmente tiene que convivir con un polo de insalubridad, de inseguridad, de incivilidad, que crece, y al final como que estos grupos se organizan, como lo vimos en Antofagasta, se toman los lugares y después están tan instalados con niños, con mujeres, con familias, con de todo, con crimen organizado, con todo lo que puede llevar una cuestión, y dicen, al Estado no le va a quedar otra que regularizarle. Jaque mate. Afortunadamente la respuesta habitacional le corresponde al Ministerio de Vivienda, no a mí. Lo que sí hemos hecho es coordinarnos con ellos en materia policial, porque lo que sí nos corresponde a nosotros es abordar los problemas de seguridad que están en los campamentos. O sea, no podemos permitir que el control de un campamento lo tenga una organización criminal, y que por tanto todos los que viven ahí sean víctimas de una extorsión. O no podemos permitir que alguien instale un negocio, ¿cierto?, donde vende los terrenos que ni siquiera son de ellos, claro, para generar un negocio, marcan, millonario. Entonces, esas organizaciones las tenemos que desarticular, y en eso estamos trabajando. La respuesta habitacional se la dejo al ministro Montes. Ya, le quiero preguntar por el plan para la erradicación de la cannabis. Qué bueno que me preguntaste por eso. Sí, pues. Ya.
Vengo del OS7 de Carabineros. Ya, ¿de qué se trata? Que es bien importante para la gente, Priscila, porque mira, ¿qué ve la gente en su barrio? En su barrio ve que venden droga y que en torno al tráfico, al microtráfico de droga, hay organizaciones, hay violencia, hay delitos violentos en su barrio, ahí donde vive su familia con sus hijos. Bueno, el plan Cannabis lo que busca, fundamentalmente en este caso con Carabineros, con el OS7 Carabineros, es un plan que va desde Coquimbo a Ñuble, eso en primer lugar. Y lo que busca fundamentalmente es incautar los lugares donde se están llevando adelante plantaciones de marihuana. Esto es bien importante. Hoy día cerca del 70% de la droga que se incauta en Chile no es cocaína, como hace 5 o 10 años. El 70% de la droga que se incauta en Chile es marihuana. Lo que pasa es que uno supone que eso ya se está haciendo hace tiempo. ¿En qué cambia ahora el plan? Bueno, el plan se hace desde hace bastante tiempo. Hoy día tiene dos virtudes. Uno le hemos puesto más tecnología, que es un cambio bien importante. Pero, por ejemplo, en este plan de noviembre a marzo se incautaron 351.000 plantas de marihuana. ¿Ah? Algo nuevo que hay del año pasado acá es que hoy día tenemos OS7 en la provincia de Limarí, en la región de Coquimbo. No había OS7 ahí, se instaló ahí un OS7. Se incautaron 600 kilos de marihuana elaborada. Te debo decir que el 80% de esa marihuana elaborada se incautó justamente en la región de Coquimbo. Eso justifica que fue una muy buena decisión colocar el OS7 en la provincia de Limarí. Y esto es bien importante a producir los mercados para la gente que está ahí. Son 1.200.000 dosis de marihuana que no llegaron a las poblaciones a venderse. ¿Ah? Y solo la marihuana elaborada que se incautó tiene una valoración de 5.000 millones de pesos, para que tengamos una dimensión del volumen del negocio del tráfico de droga. O sea, solo en los 600 kilos de marihuana elaborada que se incautaron en promedio, eso está valorado como en 5.000 millones de pesos. Entonces, el mercado... ¿Esta marihuana es para Chile, para sacarla? ¿Son bandas chilenas, extranjeras? Que bueno, el 70% de la droga que se incauta en Chile es marihuana. Esto tuvo un cambio durante el periodo de pandemia. Chile estaba acostumbrado a que la marihuana venía de otros países, pero como cambió, por decirlo así, la cultura de consumo de los chilenos en materia de droga y se movió a la marihuana, esto ha generado un mercado interno y por tanto productores internos de marihuana. Cuando tú incautas las 351.000 plantas, lo que se está produciendo en Chile es que hay territorios que están siendo reemplazados su actividad productiva por plantaciones de marihuana. ¿Y eso cómo Carabinero ve eso en un territorio tan complejo como el nuestro, montañoso, de valles, de quebradas, donde perfectamente se pueden ocultar, digamos, cultivos de marihuana, incluso a gran escala, digamos? Me refiero a, no sé, más de 1 hectárea, que ya es brutal. ¿Cómo lo logra Carabineros eso pesquisar? Bueno, el plan tiene un objetivo, tal como lo señala su secretario, que es poder detectar la ubicación de estas plantas. Esto se hace a través de equipos multidisciplinarios liderados por el OS7, pero también con apoyo de la Prefectura Aérea de Carabineros, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales y personal territorial, que conocen el territorio y conocen efectivamente cuáles son los lugares más amagados para la producción de la cannabis. Y es así que se logró, tal como lo señalaba el subsecretario este año, un aumento considerable en la incautación de droga. Como lo señalaba él, de 200 kilos que fueron el año pasado en marihuana elaborada, pasamos a más de 600. O sea, fue un impacto bastante fuerte y también en materia de incautación de plantas. Este trabajo claramente también no solamente involucra a nuestro personal, sino que también hay tecnología. Y la tecnología va de la mano del uso de drones, del uso de helicópteros y también del conocimiento y la expertise del personal territorial. Y eso reafirma y afianza aún más también la creación de esta sección OS7 en la provincia del Limarí. Muy bien, pues, oye, le queremos dar las gracias a su secretario. Teníamos ganas de conversar con usted hace tiempo. Cuando quieran. Yo me imagino que todos tienen ganas de conversar con usted de diferentes temas. Le ha tocado pega. General, también un millón de gracias por la gentileza Muchas que ha tenido. gracias.